¿Cuántas veces discutieron con alguien y todo terminó en un paupérrimo "bueno, pensamos distinto"? ¿Acaso eso no les deja una profunda sensación de que algo está mal? ¿De que algo quedó sin resolver? ¿No? Bueno, debería. Como me cansé de que suceda esta situación, hoy voy a explicar finalmente de una vez por todas cuál es la diferencia entre hecho, argumento, realidad y opinión. Pensamos distinto, es tu opinión, es lo que a vos te parece. Frases que se usan para terminar amablemente una discusión. Una forma bastante sencilla y básica de esquivar un análisis serio y real del problema a tratar. Si me preguntan a mí, yo considero que en la gran mayoría de los casos esa es una salida mediocre y cobarde. Es como querer lavarse las manos y no hacerse cargo de la falta de datos, argumentos y conceptos para poder defender tu postura. Redondeás y resolvés todo con "son opiniones distintas", independientemente de qué se esté hablando. Total, mal no suena. Hasta parece lógico, conciliador y respetuoso de otros puntos de vista. Pero bajo ese criterio la realidad no existe. Todo existe o no bajo la percepción de cada uno. No hay hechos puntuales ni datos, sino puntos de vista. Es decir, si yo no vi o no sé algo, puedo asumir que eso no existe. O que no sucedió nunca. Y que alguien quiera explicármelo sería sencillamente una persona opinando sobre un tema. De esta manera, tampoco hay soluciones mejores o peores, todo es relativo. Y en el caso de la política al menos, las medidas sean sencillamente el resultado de lo que al boludo de turno se le ocurre, según su opinión. Total, ¿para qué vamos a analizar cuestiones concretas si todo es subjetivo? Toda medida, en lugar de ser el resultado de un riguroso análisis del problema en cuestión y sus posibles soluciones, basadas en hechos y datos reales, sería sencillamente devenida de lo que al muñeco de turno le parece. El funcionario axelorito cree que liberar presos, porque las cárceles están llenas, va a ser una buena medida, así que hay que respetar su opinión sin mayores cuestionamientos. O quizás algún tío Beto piensa que expropiar una empresa privada con mayoría de deuda privada le va a recopar a la gente. Saliendo de la política, si una pareja tiene problemas de convivencia, ¿cómo estaríamos más cerca de resolver el problema? Opción A, ambos hablan e intentan entender qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que le molesta, y así buscan una solución poniéndose de acuerdo. B, no se habla nada porque cada uno piensa distinto. C, prendemos fuego el departamento. Cómo extraño mi departamento. Encima el seguro no me pagó nada. Si eligieron la respuesta A, están en lo correcto. Si eligieron la respuesta B, probablemente estén solteros o solteras o sostengan una caótica e inviable relación tóxica. Y si eligieron la respuesta C, conozco a un abogado que les puede pelear la cobertura de la empresa aseguradora. A ver, no estoy diciendo que analizar y tratar un problema asegura al 100% su efectiva solución. Es una cuestión de probabilidades, como todo en la vida. Pero ese es otro tema. La cuestión es que mezclar opiniones con hechos, datos y argumentos está mal y lleva a falacias o a alejarse de cualquier tipo de solución real. Y es algo que sucede mucho. Yo mismo estuve exponiendo en mis redes algunos ejemplos de esto, donde cito datos concretos, hechos puntuales y reales, y en lugar de responderme sobre eso, contraargumentar con otros datos, o en todo caso, darme una opinión sobre esa información, no. Sencillamente, bueno, es tu opinión. Inclusive en varias oportunidades he llegado a hablar de la presión fiscal de Argentina, que actualmente supera el 106%, y me llegaron a responder, bueno, esa es tu opinión. ¿Acaso es solo mi idea que esa sea la presión fiscal? Si empiezo a opinar que la presión fiscal es menor, ¿entonces voy a poder pagar más barato todo? No, papá, guídate no funciona, una cosa así. Esa cifra viene de la suma de impuestos y tributos, todos con nombre y apellido, todos reales y comprobables. No es una jodida opinión. Opinión sería decir si eso te parece bien o mal, si te parece que es lógico pretender que alguien pague más de lo que gana o de la ganancia que genera. Eso sería una opinión. A uno le puede parecer mejor o peor un hecho, puede estar de acuerdo o no con una medida, puede considerar buena o mala una decisión, pero el hecho, la medida y la decisión existen de una sola manera. Si digo que tuvimos la peor caída del PBI de la historia, ese es el hecho concreto. No es un hecho cuántico donde el PBI cayó y no cayó al mismo tiempo, o donde cayó o no cayó dependiendo quién lo mire. El PBI cayó, punto. No tratamos las caídas del PBI de distintas dimensiones, donde en la versión 758 de la Tierra, el capitán Beto mandó gana a CFK y realmente puso a cargo del país a un equipo de científicos en lugar de a un equipo de payasos. Y el PBI no solo que no cayó, sino que se incrementó en 15 puntos. La caída fue la peor a la fecha. Uno, en todo caso, puede siquiera analizar las condiciones y circunstancias en las cuales se dio este escenario para tratar de explicarlo. Pero insisto, el hecho es uno solo y no es una opinión.
La opinión es sencillamente lo que uno piensa sobre algo. Es el valor subjetivo que uno le asigna a algo o a alguien. Mientras que un hecho es un evento o información concretos que sucedieron de una sola manera. Ahora, puede haber diferencias en cuanto a datos o distintas versiones sobre un hecho. En todo caso será cuestión de tratar de dilucidar cuál es la verdad, pero a fin de cuentas el hecho sucedió o existe de una sola manera. Finalmente, lo más complicado, el argumento. A ver, partamos de la definición, la cual indica que un argumento es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Acá, la palabra clave es razonamiento. Es decir, uno va tomando cierta información, datos, conceptos y demás, y en base a eso es que forma un argumento. En base a todos esos elementos recabados, es que uno razona y llega a una conclusión. A ver, si 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, y 6 y 2 son 8, si le sumo 8, me debería dar 16. ¿Demasiado obvio por ser matemática? Bueno, estamos hablando de Argentina y yo digo que más gasto público es más pobreza. Claramente decir eso solo no significa nada si no tengo cómo explicarlo y justificarlo. Es por ello que mi argumento sería que el gasto público se financia a base de emisión, deuda y o impuestos. Y esas tres opciones nos vuelven a todos más pobres. A partir de este punto es donde podría empezar el debate. Normalmente es preciso ir desmenuzando la información del razonamiento hasta el punto donde ya no haya más dudas o ninguna respuesta o explicación superadora. Es decir, una explicación mejor que la mía o que demuestre que lo que yo digo está mal. Respecto a mi argumento, podría explicar o reargumentar que la emisión genera inflación, devaluación y aumentos de precios. Y dentro de eso podría ahondar todavía más en los detalles del proceso y cómo más billetes sin respaldo valen menos, como expliqué en uno de mis videos. Y así con la deuda y con los impuestos. Se me ocurre, por ejemplo, que alguien podría contraargumentar que la toma de deuda invertida en infraestructura podría generar empleos y por tanto ganancias, que a posteriori permitan amortizar dicha deuda. Y finalmente, más recaudación y riquezas. De este argumento se desprendería otra explicación y así hasta llegar a una idea lógica y racional, donde, según este ejemplo, podríamos decir que mi afirmación es correcta, incorrecta o parcialmente correcta, si tomamos ciertos posibles escenarios, como el ejemplo de la deuda, que podría refutar ese punto de mi argumento. Es decir, como algunas ideas son muy amplias, llenas de variables, normalmente lo que hago es pensar en ese argumento como algo medible de forma porcentual. Siguiendo con el ejemplo de que más gasto público genera más pobreza, aplicado al contexto actual argentino, vamos a imaginar que esa idea está completa en un 100%. A medida que se va dando el intercambio de argumentos, cada punto de la idea original o se va confirmando, o por lo menos no se puede rebatir, o bien se van refutando. De manera que si de los tres ejes de mi argumento principal confirmamos dos, emisión igual inflación, impuestos igual aumento de costo de vida, tengo el 66% de mi argumento como válido, mientras que el tercer punto sería la parte en duda. Claramente, si el escenario del debate es el contexto actual argentino, el contraargumento de la deuda no aplica, ya que la misma se estaría utilizando solo para cubrir gasto corriente, es decir, no se está invirtiendo. De manera que la toma de deuda hoy son intereses para mañana, intereses que no se van a poder amortizar con una ganancia superior, ya que dicha deuda no se utilizó para generar más ganancias, motivo por el cual estaría confirmando el 100% de mi argumento. Como digo siempre, todo en la vida es una cuestión de probabilidades. Estimo que siempre hay un posible escenario de excepción donde un determinado hecho o evento modifique las condiciones de un argumento, permitiendo así su refutación. Ahora, lo que habría que evaluar es qué tan probable es que suceda ese evento. Aclaro esto porque algunos a veces se agarran de estas mínimas posibilidades para tratar de considerar como no válido un argumento, siendo que tenés un 95% de probabilidad de que se cumpla tal cual contra un 5% de excepción. Dejando esos tecnicismos de lado y volviendo al punto principal de mi argumento, lo que sucede muchas veces es que del otro lado, en lugar de contraargumentar, la respuesta que dan es una falacia. Vos decís eso porque sos un neoliberal. Claro, pero cuando Macri apareció en los Panama Papers, entonces no hay que pagar más planes sociales, ni educación, ni salud pública y dejar que todos se jodan. Y si no son falacias, lo otro es de lo que explicaba al principio. Bueno, esa es tu opinión. De esta manera, la otra persona se va creyendo que ya está, que su pensamiento, sea cual sea porque no lo sabemos, es válido. Y con el simple hecho de no estar de acuerdo con mi afirmación, entonces convierte a mi argumento en falso. Seguramente yo esté equivocado porque motivos. Capaz que se va creyendo que más gasto público es sinónimo de más justicia social. Y cuando vaya al supermercado y todo le salga más caro, la culpa va a ser de los productores, del supermercado o de cualquier privado. Porque claro, al privado le reconviene vender menos.
A veces los hechos son concretos, los resultados están a la vista y la información es fácilmente comprobable, pero no siempre es posible llegar a la verdad absoluta. Pero intentar dilucidarla o llegar a la respuesta más lógica posible y convincente es importante, porque ahí es cuando uno aprende o empieza a entender o investiga. Si no, todo queda en creencias cuasi religiosas, delegando a la fe y al destino toda la toma de decisiones. Una suerte de ruleta rusa, se podría decir. Así que eviten la respuesta mediocre y sean responsables, porque la información es poder y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y aprendan a sostener correctamente sus ideas. Gracias por ver hasta el final. Si esta explicación les gustó o les sirvió, lo más lógico es que se suscriban a mi canal y que compartan este video. ¿Acaso tienen un mejor argumento que ese?